Ficha de valoración de riesgo en el Perú. ¿Cómo funciona realmente y por qué puede salvar vidas? Muchas veces la violencia deja señales antes de convertirse en tragedia. Amenazas, celos extremos, persecución, control obsesivo, agresiones previas, aislamiento, miedo constante. Y aunque algunas personas creen que estos hechos son problemas de pareja, para el sistema de justicia pueden representar señales de riesgo extremo, porque en numerosos casos de feminicidio y violencia grave, las advertencias ya existían antes de la tragedia. El problema era detectarlas a tiempo. Por eso en el Perú existe una herramienta fundamental dentro del sistema de protección, la ficha de valoración de riesgo, un instrumento utilizado para evaluar qué tan peligroso puede ser un caso de violencia. Pero, ¿qué es exactamente esta ficha? ¿Quién la aplica? ¿Cómo funciona? ¿Qué preguntas contiene? ¿Qué niveles de riesgo existen? ¿Qué consecuencias genera? ¿Puede influir en decisiones judiciales? ¿Y por qué es tan importante dentro de la Ley 30.364? Hoy analizaremos completamente uno de los mecanismos más importantes de protección preventiva en el Perú, la ficha de valoración de riesgo. ¿Qué es la ficha de valoración de riesgo? La ficha de valoración de riesgo es un instrumento técnico utilizado para identificar el nivel de peligro que enfrenta una víctima de violencia. Su finalidad principal es prevenir nuevas agresiones, y especialmente evitar situaciones graves como tentativas de feminicidio, homicidios, violencia extrema o agresiones reiteradas. La ficha permite detectar señales de peligro antes de que ocurra una tragedia. Relación con la Ley 30.364. La ficha de valoración de riesgo se encuentra vinculada directamente con la Ley número 30.364, la ley destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta norma reconoce que la violencia puede escalar progresivamente, y por eso el sistema necesita mecanismos preventivos. Finalidad principal. La finalidad de la ficha no es castigar. Su verdadero objetivo es proteger, especialmente cuando existen indicadores que muestran que la víctima podría sufrir nuevas agresiones. La evaluación ayuda a decidir qué medidas urgentes deben aplicarse, qué nivel de protección necesita la víctima y qué tan rápido debe actuar el sistema. ¿Cuándo se aplica? La ficha se aplica generalmente cuando se recibe una denuncia por violencia, especialmente en casos relacionados con violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y violencia familiar. Puede utilizarse desde el primer contacto institucional con la víctima. ¿Quién aplica la ficha? Normalmente es aplicada por autoridades o profesionales capacitados. Dependiendo del caso puede intervenir la Policía Nacional, personal especializado, Fiscalía o profesionales vinculados al sistema de atención. La correcta aplicación es extremadamente importante, porque una evaluación deficiente puede poner vidas en peligro. Importancia del primer contacto. Muchas víctimas llegan asustadas, nerviosas, llorando o emocionalmente afectadas. Por eso la entrevista debe realizarse con sensibilidad y profesionalismo. La víctima debe sentirse segura para responder con sinceridad. ¿Qué evalúa la ficha? La ficha analiza factores de riesgo, es decir, señales que pueden indicar peligro de nuevas agresiones. No todas las violencias tienen el mismo nivel de riesgo, y precisamente la ficha busca identificar eso. Principales factores analizados. Entre los más importantes encontramos amenazas previas, agresiones anteriores, uso o posesión de armas, consumo de alcohol o drogas, celos extremos, conductas obsesivas, intentos de estrangulamiento, control excesivo, persecución, aislamiento de la víctima, dependencia económica, presencia de menores y antecedentes violentos. Importancia de los celos obsesivos. Uno de los indicadores más peligrosos. Muchos agresores ejercen control constante, revisan teléfonos, impiden amistades, controlan salidas, amenazan constantemente. Ese comportamiento puede ser señal de escalamiento de violencia. El estrangulamiento como alerta crítica. Uno de los factores de mayor riesgo.
porque numerosos estudios internacionales demuestran que intentos de estrangulamiento aumentan enormemente el riesgo de feminicidio posterior. Por eso el sistema considera esta conducta como una señal gravísima. Amenazas de muerte. Otro indicador extremadamente importante, especialmente cuando las amenazas son reiteradas o específicas. Por ejemplo, si me denuncias te mato. Ese tipo de frases nunca deben minimizarse. Uso de armas. La presencia de armas incrementa considerablemente el nivel de peligro, especialmente cuando el agresor ya manifestó conductas violentas previas. Presencia de niños. La existencia de menores también se analiza, porque los niños pueden sufrir violencia directa, presenciar agresiones o convertirse en víctimas indirectas. La exposición constante a violencia afecta profundamente su desarrollo emocional. Violencia psicológica. La ficha no solo evalúa golpes, también analiza violencia psicológica. Por ejemplo, humillaciones, manipulación, control, aislamiento, amenazas y terror emocional, porque la violencia psicológica también puede escalar a agresiones graves. Tipos de riesgo. Después de analizar los factores, la ficha determina niveles de riesgo, generalmente riesgo leve, riesgo moderado y riesgo severo, riesgo leve. Indica que existen señales de violencia, pero sin indicadores inmediatos de extrema peligrosidad. Sin embargo, el caso igualmente requiere atención, porque toda violencia puede escalar. Riesgo moderado. Aquí ya aparecen factores preocupantes, amenazas, agresiones frecuentes, control excesivo o antecedentes importantes. El sistema debe intervenir con mayor rapidez. Riesgo severo. Es el nivel más alarmante. Significa que existe peligro real para la vida o integridad de la víctima. En estos casos pueden existir amenazas de muerte, armas, violencia extrema, estrangulamiento, persecución obsesiva o antecedentes graves. Aquí las medidas urgentes resultan fundamentales. ¿Qué consecuencias genera la ficha? La valoración de riesgo influye directamente en decisiones institucionales. Por ejemplo, medidas de protección, intervención policial, protección urgente, seguimiento especial y coordinación interinstitucional. Relación con las medidas de protección. Uno de los usos más importantes. La ficha ayuda al juez y autoridades a decidir qué medidas resultan necesarias. Por ejemplo, impedimento de acercamiento, retiro del agresor, protección policial, prohibición de comunicación y protección de menores. Importancia de la rapidez. En casos severos el tiempo es fundamental, porque muchas tragedias ocurren precisamente cuando el sistema demora. La valoración de riesgo busca acelerar la respuesta institucional. Coordinación entre instituciones. La ficha forma parte del trabajo coordinado entre policía, fiscalía, poder judicial, UDAVIT y servicios especializados. Todos necesitan conocer el nivel de peligro para actuar adecuadamente. Importancia preventiva. Uno de los mayores valores de la ficha es su capacidad preventiva. No espera que ocurra la tragedia, busca actuar antes. Ejemplo narrativo completo. Imaginemos a una mujer que llega a una comisaría. Dice que su pareja la amenaza constantemente, que revisa su teléfono, la sigue cuando sale, le prohíbe hablar con familiares y recientemente intentó estrangularla. Además, posee un arma. La policía aplica la ficha de valoración de riesgo. El resultado indica riesgo severo. Inmediatamente se activa el sistema. Fiscalía interviene. Se solicitan medidas urgentes. Se dicta impedimento de acercamiento. Y se coordina protección policial. Ese es precisamente el objetivo de la ficha. Detectar el peligro antes de que sea demasiado tarde. Errores comunes. Uno de los mayores problemas ocurre cuando las señales son minimizadas. Frases como, seguro no hará nada, solo estaba molesto, o es una pelea normal, pueden resultar extremadamente peligrosas. La violencia suele escalar progresivamente. Importancia de la verdad en la entrevista. La víctima debe brindar información sincera y completa. Ocultar amenazas o agresiones puede dificultar la correcta evaluación del riesgo. Limitaciones del sistema.
Aunque la ficha es una herramienta muy importante, también existen dificultades, por ejemplo, sobrecarga institucional, falta de capacitación, demoras y problemas de seguimiento. La eficacia depende mucho de la correcta actuación de las instituciones. Impacto psicológico del riesgo constante. Muchas víctimas viven en estado permanente de miedo, duermen poco, cambian rutinas, temen salir y sienten ansiedad constante. La valoración de riesgo también ayuda a comprender ese contexto psicológico. Importancia dentro de la justicia moderna. La ficha de valoración de riesgo representa un cambio importante, porque la justicia ya no espera únicamente después del delito. Ahora también busca prevenir. Muchos casos graves de violencia mostraron señales previas, amenazas ignoradas, conductas peligrosas minimizadas o denuncias que no recibieron atención adecuada. Por eso herramientas como la ficha de valoración de riesgo pueden marcar la diferencia entre protección y tragedia. La ficha de valoración de riesgo se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes del sistema de protección en el Perú. Su verdadera finalidad es simple pero fundamental: detectar el peligro a tiempo para proteger vidas.